Bienvenidos a este espacio denominado Hablando de Salud Mental. Hoy tenemos para nuestro primer episodio, tenemos a Iván Camacho, psicólogo de nuestra universidad. Bueno, Iván, bienvenido. Muchas gracias, Ana María. Hola a todos. Bueno, Iván, hoy vamos a hablar de emociones. Y es Muy un buen tema, ¿no? Sí, es un tema que creo que ya estoy como emociones y las estoy sintiendo mucho. Bueno, ¿qué emociones has sentido hoy, Iván? Hoy muchas. Cuando suena el despertador, por ejemplo, ¿qué siente uno? Como algo de desagrado, ¿cierto? Me tengo que levantar, como algo de pereza, ¿cierto? Ahí hay como emociones, ¿no? Bueno, Dímelo a mí. después entonces, como la ansiedad de tengo que salir rápido, tengo que llegar temprano. Ujú. Transportándonos hacia la escuela también se sienten muchas emociones, ¿no? Se atraviesa un rapitendero. Vienes manejando. Sí, entonces Ok. atraviesa un ciclista, un rapitendero, una moto, entonces ira, ¿cierto? Uno como que se molesta, pita, ¿sí? Sí. Porque siente que hay como una amenaza Ujú. ahí latente, ¿no? Se acerca mucho una tractomula al carro, entonces Miedo. miedo, ¿cierto? Entonces permanentemente estamos sintiendo emociones, ¿no? Ok. Entonces, esas han sido las que has sentido hoy. Sí, sí, sí. Ahorita ansiedad de estar Frente siendo a la, grabado, sí, frente frente a a las las cámaras, cámaras. eso también genera ansiedad, ¿no? ¿La primera vez que haces digamos que este tipo de actividades? No, no. Bueno, podcast sí, ni siquiera sabía que era un podcast, entonces Ok. un podcast sí es el primer podcast, pero sí, no, estar grabado o hablar en público es habitual para los psicólogos. Es complejo. Es Ujú, complejo cuando estamos como a merced del otro, ¿cierto? ujú. Pero bueno, a mí me gustaría que esta pregunta también la pudieran responder quienes nos están escuchando y nos están viendo, como qué emociones han sentido hoy. Y para eso podemos dar unos minuticos. ¿Qué te parece? Sí, unos segundos, yo creo que es importante, de las emociones es importante empezar a identificarlas, ¿no? Entonces que hagan un momento de reflexión en qué emociones han tenido hoy, ¿no? Bueno, aquí estoy pensando como qué emociones he sentido hoy. Y es complejo, hasta para uno, pues digamos que de psicólogo también empieza a ser complejo el tema. Sí, porque muchas veces, o sea, le preguntan a uno qué siente, o uno pregunta a la gente qué siente, y la mayoría de veces se responde es lo que pienso. No estamos acostumbrados a hablar de las emociones, sino de lo que pensamos habitualmente, ¿no? Pero entonces eso nos daría para empezar a decir y a explicarles, pues entonces, ¿qué sería una emoción? ¿Cómo se define? Bueno, eso hay muchísimas definiciones, diferentes teorías, pero básicamente, como todas las respuestas del ser humano y de los animales, porque igual no Ujú. solo los seres humanos tenemos emociones, sino los animales también tienen emociones, ¿no? Son respuestas de los organismos que tienen millones de años de evolución que nos sirven para sobrevivir. Ahí estamos hablando de las emociones básicas o las emociones primarias. Primarias. Sirven para sobrevivir. Bueno, ahí me surgió una duda. ¿Solo con los mamíferos o con todos los animales? Yo diría que todos los animales, porque incluso hay videos donde nos muestran en telescopio donde hay células, por ejemplo, una bacteria se le acerca una célula blanca, que son los que Ujú. protegen el organismo y se las devoran. Entonces se está acercando la célula blanca y la bacteria se contrae, ¿no? Como que Intenta se retira. retirarse. Ok. Entonces hay una respuesta, un estímulo que es amenazante, ¿no? Entonces uno podría interpretarlo como miedo o esa necesidad de protegerse, de sobrevivir, ¿no? Pero no va a tener la misma interpretación que le vamos a dar nosotros los humanos. Sí, claro, no, eso es automática, ahí no hay cerebro, es una respuesta automática de protección, ¿no? Hablaste de emociones básicas y entonces ahí, ¿cuáles encontramos? Bueno, ahí podemos hablar especialmente de tres que están relacionados con lo que son los problemas emocionales o los problemas psicológicos. Estaría el miedo, Ujú, la sí. tristeza y la ira. Hay más emociones básicas como el agrado, desagrado, ¿cierto? La Sí, alegría, por la ejemplo, alegría, sí, ujú, también. que no se vive tanto. O sea, o bueno, se vive y la gente le encanta pues porque genera bienestar. Ujú. Y quisieran estar en ese estado.
pero cuando estamos hablando de esas que dices que generan unas sensaciones desagradables, ya no es tan agradable, tan chévere, diríamos, pues digamos en Colombia. Sí, no, yo diría que en el mundo no son agradables, pero son muy buenas y nos sirven para sobrevivir. ¿Son buenas? Buenas. O sea, un momento, la porque tristeza es yo buena. diría como que no las tenía categorizadas, o sea, no podría categorizarlas en bueno o malo, o sea, que sí podríamos dejarlas como en buenas. Pues desde mi punto de vista sí contigo hay diferentes perspectivas de esto, pero desde mi punto de vista sí, porque si sirven para sobrevivir y han servido para la evolución de las especies, entonces sirven, son buenas. Tendríamos que decir que entonces sí pudieran estar dentro de esta categoría, si lo estamos viendo desde esta perspectiva. Lo que pasa es que son desagradables, ¿no? Ah, ok, generan... No es algo que se disfrute, la tristeza no se disfruta, ni el miedo se disfruta, ni la ira, ¿cierto? Sí, no he escuchado a la primera persona que diga, qué rico estar triste. Sí, no, entonces son desagradables, pero son muy buenas. Ok, entonces, hablemos de cada una de ellas. Bueno, empecemos a ver por cuál. La tristeza. La tristeza. Bueno, ahí uno se acuerda de la película Intensamente, ¿no? La Mi muchachita película favorita. de color azul, de gafitas, que intentaban cohibirla, ¿cierto? La alegría intentaba cohibirla. Dejarlo a un lado, sí. Bueno, la tristeza yo la explico con la canción de los pollitos. Yo no sé si todos conozcan la canción de los pollitos, pero en mi generación sí se hablaba mucho de la canción de los pollitos. Sí, sí. Los pollitos están tristes, dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Quiere decir que el ser se pone triste cuando está bajo estado de necesidad. Un estado de privación, un estado de necesidad. Entonces tiene hambre, tiene frío, entonces llora el pollito. Y la funcionalidad de ella es que viene la gallina, ¿sí? Y le trae alimento y les da abrigo. Quiere decir, es un llamado de una petición de ayuda, en donde viene la mamá gallina y le da el alimento y le da el abrigo. Quiere decir que los pollitos, con esa manifestación, petición de ayuda, genera solidaridad en la gallina y el pollito sobrevive. Ok, es decir, que me ayuda a buscar esa red de apoyo. Sí, genera procesos de solidaridad y hay hallazgos paleontológicos, incluso los mamuts. Hay hallazgos paleontológicos donde se supone que hay un miembro de la manada quien está en un estado de necesidad en determinado sitio y lo que hacía la manada era rodearlo y mirar cómo podía entrar a ayudarlo. Entonces, el llanto, la tristeza es una petición de ayuda, ¿sí? Y de manera primaria, bueno, en los animales, lamentablemente los humanos no, porque a veces ha sido castigado porque eso genera procesos de solidaridad y resulta que hay otros seres humanos que se aprovechan de eso, ¿cierto? Ah, ok. De la solidaridad o la compasión de las personas para aprovecharse, ¿no? Los estafadores, los delincuentes, los rateros, ¿cierto? Sí, ya. Entonces empiezan a castigarse Lo ese tipo de utilizan. respuestas que son naturales de las personas. Hay otra función de la tristeza. En los seres humanos, no sabemos en los animales, pero en los seres humanos sabemos que es el estado emocional adecuado donde las personas podemos reflexionar, podemos pensar. Si yo quería lograr algo y no lo logré, se produce una emoción que es frustración. Es la emoción desagradable frente al no logro de objetivos. Ok. Y la frustración puede llevar a la tristeza o a la ira. Cuando lleva a la tristeza es la oportunidad en donde la persona puede reflexionar por qué las cosas no salieron bien. Entonces puede entrar a analizar y puede sacar conclusiones y tiene la posibilidad pues, de que esas situaciones no se repitan, no tiene la posibilidad de mejorar. Y que la persona, digamos, que tome acción y digo yo, como que coja las riendas de lo que está pasando, ¿podría ser? Sí, sí, o sea, es el estado especial para reflexionar. Por eso la tristeza es una lentificación de los ritmos del organismo. Sí, la ira o el miedo no están hechos para pensar. Están hechos para correr, para actuar. ¿Sí? Okay. En cambio, la tristeza sí es ideal para pensar y reflexionar. En la tristeza, si bien es una emoción que genera pues tanto desagrado, ¿sí? Digamos que las sensaciones son desagradables, ¿sí? Pues encontramos, digamos que yo sé que pueden encontrar los profes, pueden encontrar estudiantes en este estado,
Y también, digamos que al encontrarlos en este estado, no saber cómo de pronto abordarlos, ¿sí? O lo que también puede suceder, no sé, es que todo lo tomen como, es que es muy sensible, ¿sí? Ujú. ¿Cómo ayudarle, digamos, que a gestionar? Bueno, sé que esa palabra no te gusta, ¿sí? Pero como, o cuéntanos, ¿por qué no sería gestionar? Bueno, es que hay conceptos, pues, respeto a los teóricos que tienen ese tipo de teorías, pero hay conceptos que se trasladan de una disciplina a otra, ¿no? Ujú. Entonces la gestión implica como si fuera una empresa, un negocio, donde se establecen una serie de procesos para que la empresa funcione bien y logre determinados objetivos. Sí. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de las emociones primarias, yo como gestiono el miedo, ¿sí? El conejito está en la pradera, ¿no? Está brincando en la pradera y aparece el zorro. Entonces el conejito voy a decir, voy a gestionar mi emoción. No, no es cierto, no, el No. conejito sale corriendo, volando y tiene ya Ajá. anticipado diferentes entradas a la madriguera para poderse proteger y sobrevivir. Entonces, en Ok. emociones primarias, por eso yo no estaría de acuerdo en el concepto de Sería gestionar, o sea, entonces regular. se expresa. Sí, yo creo que las emociones se organizan, se expresan o se pueden aprender a regular. Yo creo que eso es suficiente como para introducir otros conceptos que tienen como otra serie de procedimientos o de requerimientos, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cómo le ayudamos a ese estudiante? Y no sé, esto sirve también para todo el mundo y es Ujú. cómo poder regular esa emoción. Bueno, pero tú me hacías una pregunta en términos de qué le podemos decir al profesor que ve a Sí. un estudiante. Pues las manifestaciones, o sea, son reacciones automáticas, ¿no? Una persona que está en estado de tristeza, las facciones de la cara le cambian, ¿cierto? Los ojitos como que se caen, ¿cierto? Los párpados, Ujú. las comisuras de los labios también, sí, como que la persona se torna un poco más agachada, como el Chavo del Ocho, ¿no? Vuelve el perro arrepentido con las orejas agachadas, el rabo entre las piernas. Ese tipo de reacciones de las facciones son una petición de ayuda, nos guste o no. Ok. Nos guste o no porque ahí lo natural, que cuando uno ve a una persona en ese estado, es preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Si se quiere hablar con más ternura, ¿cierto? ¿Qué te pasa? Entonces, a algunas personas no les gustan porque entonces es como mostrarme en estado de necesidad. Entonces, no, nada, no, yo estoy bien, ¿no? ¿Qué me va a estar pasando? Nada, ¿no? Aparte, Entonces, estudiante el profesor, ¿no? Y sí, entonces uno puede mirar la apertura de la necesidad, de la persona a hablar de su necesidad o no. Si la persona no está abierta a expresarlo, pues tiene derecho a esa situación. Entonces, simplemente puedo darle una recomendación que en bienestar universitario pues hay una serie de profesionales donde estamos para servirles en el caso que lo necesiten, ¿no? Si la persona está dispuesta a hablar, sea quien sea, un compañero, un amigo, un estudiante, un colega, si está dispuesta a hablar, a veces simplemente con ser escuchados ya es un aporte importante. o ¿Sí? sea, lo primero es estar atento como a esas señales, ¿sí? A ese lenguaje, hablaríamos entonces en términos técnicos, ese lenguaje no verbal, ¿sí? Ujú, Que ya se, como tal está diciendo estoy triste. ujú. El motivo, pues no se lo vamos a solucionar, pero por lo menos sí recibir como ese acompañamiento de ese profesor, ¿cierto? Como esa empatía. Sí, es que mire, es que el simple hecho de preguntarle a la persona qué le pasa y simplemente de escucharla, la persona está recibiendo el mensaje de que me siento importante, ¿cierto? Sí. O sea, que yo importo, ¿sí? Yo estoy importando para esa persona. Y muchas veces las personas están en estados de tristeza cuando sienten que de pronto no le importan a alguien, ¿no? Esa necesidad de seguridad o protección, que son necesidades básicas para que una persona o un ser viviente tenga la posibilidad de desarrollarse de una manera adecuada en su vida, ¿no? Eso por el lado de, digamos, de un profesor que está dictando clase. Pero ahora, ¿cómo darle estrategias, digamos, a los mismos estudiantes para que ellos puedan, digamos que, regular esa emoción? Bueno, como te decía ahora, las emociones se expresan o se organizan, ¿no? Por ejemplo, el llanto, el llorar es una expresión de la tristeza, entonces
Si uno tiene tristeza, Sí. o sea, estamos hablando de emoción primaria, tristeza quiere decir que esa reacción es coherente con una situación de su vida que le está generando esa falta de algo, ¿cierto? Entonces, también se da frente, por ejemplo, en situaciones de pérdida. Entonces, si hay una pérdida grande, una pérdida significativa, pierde un ser querido, o está en un estado de soledad, ¿cierto? Ha perdido compañía, seguridad. Entonces, es una tristeza que vale la pena sentirla, porque es primaria, ¿cierto? Es una reacción natural a esa situación. Entonces la persona tiene que expresarla, y expresarla es llorar, es comentarlo, Sí. ¿sí? El tener la posibilidad de mover esas redes de apoyo, estar dispuesto a recibir ese apoyo de los seres que se interesan en él. Entonces decimos red primaria, pues la red primaria es familia, ¿cierto? Pues al menos las personas de la familia que tengan muy buena disposición y que realmente se interesen en la persona. Como Yo intentar diría que de aprovechar pronto eso, ¿no? con la que se sentiría mejor. Sí, Sí, digamos, sí. no necesariamente tendría que ser papá, mamá, digamos No. que núcleo familiar, sino con lo que pues, se sentiría mejor. Antes de terminar, digamos que toda esta parte de la tristeza es siempre, bueno, uno normalmente escucha que las personas pasan, bueno, no pasan, digamos que creen que están en depresión. ¿Estar triste es estar en depresión? No, no, la depresión ya es un problema del estado de ánimo que requiere una serie de condiciones para poder ser diagnosticado. Una de las condiciones para poder ser diagnosticado como depresión es el tiempo, ¿no? Al menos 6 meses donde el Sea estado como de ánimo está constante. constantemente bajo, ¿sí? Ok. Y la motivación, se ha Igual. perdido motivación, se ha perdido el disfrute de las cosas que habitualmente la persona disfrutaba, hay una percepción de sí misma negativa, de la vida, de los demás, del mundo negativa, entonces ya es un problema más profundo. Ah, bueno, es importante, digamos, que aclarar eso porque a veces como que me siento triste, ya estoy en depresión. Y uno es como, ya, calma, tampoco. Ah, no, o lo de moda, ¿no? Es que soy bipolar. Soy... Sí, sí, no, no, la bipolaridad es algo, ya estamos hablando de otros es terrenos un que... trastorno, no es cambiar de estado de Sí, ánimo, ¿no? no, ajá, estamos en otros terrenos. Listo, vámonos con otra emoción. Ok, Miedo. el miedo, Uy, mi sí, ya, amigo el miedo, yo le llamo. sí, Sí, es amistoso. sí, me acompaña a todos lados. Ok. Pues el miedo, ese miedo que acompaña a todo lado no es el primario. El primario es el que le digo, se acercó la tractómula como a una velocidad que uno considera que no puede controlar y puede causar una lesión. Ese sí es un miedo primario, ¿no? Ok, Lo que es el miedo y la ira, estas dos emociones primarias están gobernadas por un mismo sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático, ¿no? Que es el sistema biológico de lucha o huida. ¿Sí? Entonces, cuando es el miedo, pues por lo general se produce la respuesta más de huida, ¿no? Incluso a veces la huida puede ser mimetización. ¿Sí? Entonces, el camaleón percibe que hay una amenaza, hay un depredador y ¡prum!, cambió de color y se quedó quieto, mimetizado. ¿Sí? Pero ahí a no veces nos corre pasa. ¿sí? ni hay acelere, pero sí pues una cantidad de respuestas que sirven para sobrevivir y protegerse, ¿no? Entonces un miedo real se da frente a una situación de peligro real para el organismo y la sobrevivencia. O sea que mi miedo, o ese el amigo que yo le digo amigo miedo, ¿cuál sería? No, ese no es tan amigo, porque si está todo el tiempo, o sea, todo el tiempo no estamos amenazados, ¿no? Ok. Sí, Y entonces, que le pasa a muchos, ¿no? O sí, sea que estaríamos hablando de ya una emoción con un segundo orden. sí, ese ya se llama ansiedad. Ok. Y ya son miedos que los psicólogos llamamos irracionales o disfuncionales. Aprendemos a temerle a cosas que realmente en la vida no son amenazantes, no son peligrosas. Por ejemplo, está el temor a la burla o al rechazo. ¿Sí? Si a mí, por ejemplo, alguien me dice que después de pandemia me volví la mente más brillante de la escuela, ¿cierto? Ok. Y se ríen, pues a mí no me pasa nada, ¿cierto? Pues yo también me puedo Me reír. acabé de reír. Sí, entonces sí, no pasa nada.
anterior presidente de la República lo dibujaban, la caricatura era Un cerdito. un cerdo, Ujú. y entonces se están burlando del señor presidente de la República. Entonces, si se burlan del señor presidente, pues, ¿por qué no de uno, cierto? Entonces, puede existir la burla y no es realmente lesiva. O el rechazo, ¿no? También se vive como muy fuerte, ¿no? Si se le dice a una persona, tú me gustas, te quiero conocer, quiero salir contigo, y la persona dice, no, me interesa, pues no me pasa nada, ¿sí? Antes gané, ¿sí? Bueno, interesante ese punto. ¿Por qué ganarías? Hay dos cosas que se ganan Yo ahí. estaba chismosa. Hay dos cosas que se ganan ahí. Uno, gano información. Ya sé que no le gusto. Ok. Importante, no me quedo en lo que podría haber sido y nunca fue, ¿sí? Bueno, Y lo otro que estoy ganando es porque estoy siendo auténtico. Quiero lograr algo y lo estoy intentando, ¿sí? Entonces estoy siendo coherente conmigo, estoy siendo auténtico con algo que quiero. Entonces cuando yo lo intento, estoy ganando. Así la respuesta sea negativa. Estoy siendo yo mismo, no estoy dejando de ser yo por miedo a un rechazo, ¿sí? ¿cómo veríamos entonces el miedo cuando estamos en parciales? Bueno, ese también bueno, ahí pueden Porque existir eso dos. también es una evaluación, o sea, digamos que ahí también están evaluando tus conocimientos. Sí. Los parciales, las presentaciones en público son situaciones de exigencia, entonces es normal que aparezca la activación, la emoción. Porque esa emoción me va a servir porque necesito estar alerta, estar concentrado, ser ágil, ser preciso en corto tiempo. Entonces necesito esa activación para desempeñarme bien, Ok. ¿sí? Entonces ahí esa emoción es favorable, es primaria, es favorable. Es como cuando un león va de caza, una manada de leones van de caza, intenten imaginarse una manada de leones cazando sin adrenalina, sin la fuerza, sin la energía, pues No podrían. se van a morir de hambre. ¿Sí? Entonces Ok. necesitan esa emoción para poder obtener el alimento. Igual el de la presa, el de correr para protegerse, ¿no? Es decir, que necesitamos esa emoción para poder estar en un parcial, Claro. digamos que activos. Sí, entonces lo primero que debe hacer la persona ahí es entender la emoción. Esta activación me sirve para desempeñarme bien, para estar pilas, alerta y ser preciso, funcional. Pero a veces se exagera la emoción, o por ejemplo cuando el miedo es anticipado. Cuando dicen vas a tener que hacer una presentación o mañana tienes un parcial. O peor aún, llegaron al salón, no están avisados, le dicen saquen una hoja, Ay, ¿cierto? me hiciste acordar de muchos momentos. Bueno, entonces ya hay un miedo anticipado. Ni siquiera he recibido las preguntas y ya tengo miedo. ¿Sí? Vas a hacer una presentación, entonces hay días de anticipación, estoy temiendo algo que ni siquiera está presente. ¿Sí? Entonces ahí ya es disfuncional y es irracional, porque ¿cómo le va a tener miedo a algo que no está presente? ¿Sí? Y además que eso lleva a pensar, a hacer pronósticos negativos. Entonces, ¿sí? No voy a poder, ¿y qué tal? ¿Y la nota? ¿Y el promedio? ¿Sí? Y entonces hay ese tipo de Muchos pensamientos. son como yo les digo que son como riflazos, Sí. como que están ahí presentes y constantes también. Sí, y no sirven porque entonces la persona pierde concentración, no hace lo que corresponde hacer, hay dispersión, entonces ya no es funcional, ¿cierto? Ese ya es una emoción secundaria y la ansiedad es parte de la ansiedad, ¿no? ¿Alguna estrategia? Ahora ya le brindamos, digamos que a estudiantes como, bueno, identifíquela, ¿cierto? Y dele el nivel de importancia que tiene, pues no la niegue, como que no la corte, porque a veces es como que lo que uno ve es, no puedo sentir miedo, o sea, tengo que entrar al parcial súper bien. Y uno dice, pues no necesariamente. No. Pero, y el profe que de pronto esté haciendo la lectura, ¿cómo puede identificar eso en su estudiante? A veces con la ansiedad se manifiesta de diferentes formas, pero con la ansiedad lo más habitual es que la persona intenta reducir la ansiedad, por ejemplo, con movimientos repetitivos, movimiento de la pierna, Ay, ¿sí? qué- El esfero, ¿sí? Movimientos de mujeres, bueno, yo no me puedo coger ya el cabello, pero, Bueno, ¿sí? empieza. Sí, moverse mucho el cabello, bueno, es una serie de manifestaciones en términos de movimientos repetitivos que tienen como función intentar disminuir esa emoción. O con el esfero, como. La persona que se percibe que está pasmada, por ejemplo, que como que no está concentrada en lo que tiene que hacer, o sea, está quieta
está pasmada y no sabe por dónde coger. También puede ser una señal de que pues, hasta puede estar bloqueada. Es un motivo de consulta a veces frecuente en donde la persona estudia, sabe, llega al parcial y queda bloqueada. O sea, las neuronas ya no Dice hacen que quedan sinapsis en blanco. en blanco y eso tiene solución relativamente fácil, ¿no? Si se produce porque la emoción es alta, si se baja la emoción y se tienen estrategias para bajar la emoción, pues igual los procesos mentales van a fluir. O sea, le ayuda a que se dé el curso que tiene que darse Sí. la emoción. Ok. Bueno, las dos que son como, esas dos emociones son las que más Bueno, pero la desagradan. ansiedad, pues hay más temores, ¿no? Hay más Sí. temores asociados a la ansiedad. No solo al rechazo, a la burla. El que estamos hablando del parcial está relacionado con la alta necesidad de competencia, ¿no? Tengo que ser capaz, tengo que poder, ¿sí? No tolero la incertidumbre, qué es lo que me van a preguntar, qué es lo que va a pasar. Entonces, esa alta necesidad de control es para disminuir la incertidumbre, ¿no? Porque hay algo que los seres humanos nos cuesta mucho trabajo y es tolerar la incertidumbre. Y resulta que en la vida dicen que solo hay dos certezas. La muerte. La muerte ahí. Ay, no ¿No sé. saben? ¿Cuál es la otra certeza que existe en la vida? No. Que tenemos que pagar impuestos. Ah, De eso pero nadie se salva, ¿cierto? muchos estudiantes no tendrán que hacerlo. Pero ya les tocará dentro de poco Ok, tiempo. ok. Un spoiler de No, pero vida sí, de adulto. no, pero sí se paga. Y el IVA, Ah, bueno, sí, sí, sí. sí, Eso sí, entonces sí, sí, lo sí, más seguro es eso. Ok. Bueno, ya tristeza, miedo. Bueno, nos falta la famosísima ira. espérate que me acordé de otro temor que es bien Bueno. importante. Dentro de la alta necesidad de competencia está eso de tengo que ser capaz, pero ahí es el miedo a cometer errores, a equivocarme. Sí, Uf. entonces, Es que es difícil, ¿no? O sea, estamos en una competencia de ser los mejores profesionales, pues nos estamos formando como profesionales, tenemos que ser los mejores ingenieros, y se vive mucho esa competencia. no, y a veces Pero es natural, o sea, es necesaria la competencia. la competencia de pronto ahorita, mañana empieza a jugar Colombia, no sé, contra Venezuela, entonces hay una competencia para clasificar a un mundial o las Olimpiadas, ¿no? Mejorar récords y ese tipo de cosas, ahí hay competencia, ahí vale la competencia, pero en un salón de clases, a no ser que la persona quiera lograrse la beca de excelencia o algo así, Ok, bueno, necesita sí. competir, sacar uno de los mejores promedios o algo así, pero el resto, todos están en la misma condición y es que lo más importante por lo que vienen las personas aquí es a aprender. Aprender. O sea, lo más importante es aprender. Y estos temores hacen que la persona se olvide qué es lo más importante. Porque, por ejemplo, tienen una duda en clase. Si él tiene en cuenta que lo más importante es aprender, entonces, profe, Se levantaría la mano. ¿sí? No entiendo esto, necesito que por favor me explique esto. Pero muchas veces no se levanta la mano por miedo a que van a pensar de la pregunta, que la pregunta van a pensar que es muy tonta, o que yo ya debería saber eso, ¿sí? Por el juicio social, por lo que pueden decir o hacer los demás, entonces no cumplo con mi principal objetivo, que es aprender. Entonces ahí se pierde de vista lo que es más importante, ¿no? Y dejo de ser yo, ¿sí? Pero ahí quiero decirte algo, y es que, por ejemplo, en los salones, y porque fui estudiante, obviamente, y era algo muy complejo cuando quien está yo lo llamo así, al mando del lugar que vendría siendo el profesor, ¿sí? Cuando ese profesor no te ayuda, es decir, o sea, como que preguntas y es, ay, otra vez el mismo preguntando la misma vaina que ya expliqué. Y entonces, ¿para qué pregunto si me va, digamos, que hacer quedar en ridículo? Yo creo que ahí también tienen un poco de responsabilidad. En Sí, que uno como estudiante no tenga en su mente que vienes a aprender, a recibir conocimiento de cierta manera. no, sí, algunos profesores, afortunadamente no todos, pero algunos profesores pueden cometer ese tipo de error, ¿no? Que las respuestas que tienen que dar los estudiantes siempre deben ser acertadas. Y resulta que el equivocarse y el error
es algo que es imprescindible para el aprendizaje. Es necesario. Es imprescindible. Si yo no cometo errores, no voy a aprender. ¿Sí? Y hasta en las relaciones sociales. Para aprender a conquistar la pareja, si yo no me arriesgo y no cometo errores, no voy a saber qué cosas son acertadas y qué cosas son desacertadas. Entonces, siempre voy a cometer errores. Por ejemplo, para aprender a patinar, montar bicicleta. Tengo que caer. ¿Cuántas veces se cayó la persona, cierto? Sí. Sí. Entonces, o se nos olvidan los procesos de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en poder ponernos de pie? ¿Sí? Y la primera vez que nos pusimos de pie, ¿cierto? Entonces el cuerpo todo chiquitico, la cabeza grande, entonces no podíamos, ¿sí?, controlar Antes bien es nuestro muy lindo, cuerpo. ¿no? Es como, ¡ay, tan lindo! Tan tierno, ¿cierto? Sí. Pero demoró meses. Aprender a hablar bien, pronunciar todas las consonantes, la R, se puede pronunciar ya a los 5 años. Quiere decir que hablamos mal hasta los 5 años por el desarrollo neurológico y es normal cometer errores. ¿Sí? Entonces, el cometer errores o equivocarse es descalificado y como yo decía ahora cuando le digo a la persona que me gusta, estoy ganando, es porque estoy aprendiendo, estoy siendo coherente conmigo mismo. Entonces, los profesores, cuando un alumno no responde de manera acertada, pues lo que quiere decirle es, necesito que me enseñe, ¿cierto? Es la oportunidad Sí. para enseñarle lo que necesita el estudiante, ¿no? Y entonces, ¿qué sería esa estrategia puntual? O sea, como que, profe, mire, usted en su clase puede hacer esto. Preguntar, ¿cierto? Y es más, por ejemplo, para las pasadas al tablero, ¿no? A veces dicen, ¿quién hizo el ejercicio para que por favor pase al tablero? ¿Sí? Yo considero que el que la pregunta debe ser, ¿quién no pudo hacer el ejercicio para que pase al tablero? Y le podemos enseñar y podemos mostrarle. O cuando el profesor dice, ¿quién pasa al tablero? Yo, profe, yo que no pude hacer el ejercicio. Quiero que me enseñe, quiero aprender. ¿Sí? Ahí estoy en el objetivo que es más importante para mí, aprender. No es quedar bien ante los demás, ¿cierto? No es quedar bien. Entonces, estoy cumpliendo mi objetivo de aprender y se resuelve la duda. ¿Sí? Pues sí, porque es que, uy, esa parte es compleja. En un salón de clase tenemos egos, tenemos el que quiere ser el mejor, el que se las sabe todas, el que de pronto viene con conocimiento sobre el tema, entonces el que no tiene, pues se empieza a quedar un poco relegado como atrás. Y quien debería ser como esa guía, porque yo creo que para mí un profesor es una guía, ¿sí? Sí, exacto. A veces, y me disculpan todos los profesores que nos puedan estar escuchando y viendo, pero a veces pueden ser unos verdugos, o sea, a veces es como que tienes que saber, y pues uno no sabe el proceso ¿cierto? Igual los estudiantes vienen a aprender, ¿no? Si ya supieran, Pues no vendrían, ¿no? no pagaría, o sea, sí, es muy cierto. ¿Algo más de mi amigo el miedo? Bueno, todos esos temores combinados, tengo que ser competente, no puedo cometer errores, necesito reconocimiento, ¿sí? No me pueden desaprobar. Todo eso sumado lleva a algo que se llama tendencia a la perfección. Y eso sí que se sufre. ¿Sí? Porque cualquier error, o sea, cualquier acto humano es susceptible de ser mejorado, pero la persona que tiene tendencia al perfeccionismo siempre se va a centrar en lo que hizo falta. Como dicen por ahí, en ese punto negro en una hoja blanca. Exactamente. Entonces, ahí está en el punto negro y sufre por el punto negro. Y es una persona que hace cosas muy bien, es muy competente, es muy capaz, pero lo sufre, porque nunca nada va a ser suficiente. Y para eso hay que buscar ayuda. Para eso, sí, para eso estamos. Ok. Y de eso podemos seguir hablando tendido. Pasamos a la otra. Pasemos entonces a la ira. Bueno, ¿cómo se dice? Rabia, ira, enojo, mal genio acá en Colombia. Pues el término más técnico es ira, pero la gente lo menciona más como la rabia, ¿no? Yo les digo que la rabia le da a los perros. También. Ok. ¿Y cuál sería la función de la ira? ¿O qué es la ira? Bueno, ya había mencionado que tanto el miedo como la ira están gobernados por el sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha o huida. Entonces quiere decir que
la ira está hecha para alcanzar los objetivos. ¿Sí? Ok. Se presenta, por ejemplo, cuando un animal tiene un obstáculo para satisfacer su necesidad de agua, de líquido o de alimento. O sea, está en un estado de necesidad de hambre o está sediento, entonces si se presenta un obstáculo, se enfurece, o si no, hagan el ensayo. Interpónganse entre un animal hambriento y su alimento, a ver qué les pasa. No. ¿Sí? Entonces, sirve para vencer obstáculos, ¿cierto? Sí. Les decía que, por ejemplo, la tristeza a veces la frustración lleva a la tristeza o lleva a la ira. Sí. Cuando lleva a la ira, entonces la persona tiene la energía para enfrentar esos obstáculos y para entrar a resolver, ¿sí? O para protegerse, ¿no? Entonces, cuando hay un ataque real a la integridad del organismo, el organismo se enfurece y se puede defender. Entonces, la funcionalidad es defensa, ¿sí? También Autodefensa. se siente desagradable, pero sobrevivir es defenderse, Y es luchar. necesaria. Necesaria, claro. Ok. La ira, en ese sentido, yo siempre digo, que sientas ira no quiere decir que te vas a desquitar con el otro. ¿Sí? Porque a veces tengo ira, me ocasionó la ira, no sé, alguna situación en el salón o algo así, digamos, poniéndolo en nuestro contexto educativo, y entonces quiero reaccionar. ¿Qué pasa ahí? Ya no es ira, ya sería otro tipo de pronto, de emoción a nivel secundario, o está en otro nivel. Sí, se convierte en un resentimiento. Es una ira que se repite a través del tiempo por algo que ya es pasado. Entonces el resentimiento ya es disfuncional, porque ni siquiera ya la situación está presente, Sí. no está la situación que percibo de ataque, de ofensa, ¿sí? Sino ya es algo que está en mi mente, en el recuerdo, entonces permanece ahí, ¿cierto? Se queda como latente, como si fuera una lucecita ahí. Sí, está ahí. Entonces es una ira que se repite, entonces hay un desgaste del organismo innecesario, porque ya la situación pasó. Y muchos creo que se quedan ahí. Sí. Eso es un común denominador a veces. Sí, una situación, por ejemplo, de burla, hablamos ahora que puede vivirse de una manera abrumadora, innecesariamente abrumadora, pero a veces se vive de una manera abrumadora, o una ofensa. Entonces la persona me dijo algo, como que usted es muy torpe, usted sí que es bruto. Uy, Y me lo dijo en público, por ejemplo, además, ¿cierto? Uy, uno empieza. Sí. Bueno, y resulta que, por ejemplo, el que lo dijo fue una figura de autoridad. Por ejemplo, un profesor. ¿Sí? Ok. Me estoy O poniendo me lo ahí como dijo en el papel, me lo estoy imaginando. me lo dijo directa o indirectamente, o implícita o explícitamente. Entonces, ¿qué sucede ahí en la persona? Como es una figura de autoridad, entonces, si yo me defiendo, yo le puedo decir de manera asertiva, puedo decirlo, profesor, yo le agradezco que se preocupe por mi capacidad intelectual, pero créame que no es necesario. Entonces, los compañeros no ayudan, ¿no? Sí, yo haría algo. Uy, uy, entonces el profesor va a sentir más ataque y si percibe ataque a su autoridad, entonces el profesor se va a defender, se va a molestar, la ira, y se va a defender y puede haber retaliación, ¿cierto? Entonces el estudiante lo expresó, pero hubo retaliación. Pero al menos al expresar la ira, la pudo organizar un poquito, disminuye la ira al expresarla. Pero como ve, anticipa retaliación, entonces no la expresa. Entonces no la expresa y los compañeros siguen sin ayudar. Entonces se encuentra con los amigos afuera del salón y es, ¡ay, usted sí es mucho bruto!, ¿cierto? Ok. Se encuentra con la novia. Mira lo que me dijo este viejo, que yo que si soy bruto, no sé qué, la próxima vez que se vuelva a meter conmigo, eso sí, mejor dicho. ¿Sí? O voy a buscar el carro y se lo voy a rayar. ¿Sí? Vuelve y siente lo mismo. Y la novia como lo quiere, entonces, si ese viejo no sé qué, viejo, entonces ya somos dos con ira. Llega a la casa y le cuenta a la mamá, uy, ese viejo, si yo quiere que vaya a la universidad, mi hijito, yo lo... Lo defiendo. 3 con ira, el papá 4 con ira, ¿no? Por algo que pasó a las 7 de la mañana, ya un montón de gente con ira y todos resentidos por una situación.
pues que no vale la pena. Si ¿Qué pasó en su momento y que debería dejarlo ahí? igual mi capacidad, pues la capacidad intelectual del estudiante no depende de la percepción del profesor. Ok. Si él tiene un CI normal de 100, 110, porque el profesor le diga que es bruto, no baja. CI estamos hablando de Capacidad, coeficiente intelectual. capacidad Ok. intelectual, si él Ajá. no cambia. Si yo sigo siendo inteligente a pesar que otra persona diga que yo soy bruto. Ok. Si yo estoy seguro de mi capacidad intelectual, ¿por qué me tengo que molestar por eso, cierto? Sí, pues. Pues, dicho de manera cruda, una manera de ahí de organizar la ira es, ¿qué me importa lo que piense? ¿Sí? Yo soy una persona inteligente y estoy seguro de mis capacidades, entonces, sí, la gente puede decirle a uno muchas cosas, pero uno decide qué recibe y qué no recibe, ¿sí? Lo importante es el reconocimiento y la valoración que yo hago. ¿Sí? Entonces no dependo tanto de lo que dicen los demás. Ahí estaríamos hablando de organizar. Ahí estoy organizando la emoción. ¿No? Ok. No me interesa lo que Como perciba. poniéndola en, o sea, viene la situación, percibo la situación, pero la situación, como, ¿dónde la encasillo? ¿Sí? Como, yo sé que eso no es verdad, va como para la basura. Sí, a un lado, eso, ¿no? Sí, yo sé que de pronto lo que me están diciendo, bueno, alguna relación, no sé, pues de pronto en qué situación, pero tenga relación con algo que yo sí considero que está pasando, pasa a otro plano, ¿sí? Y de ahí lo vuelvo a mirar como lo clasifico, más o menos a eso nos referimos con organizar. Sí, pues puede ser que me estén diciendo, por ejemplo, un reclamo o que me estén señalando un error. En el momento puede existir algo de incomodidad y algo de molestia, ¿cierto? Que no estamos muy habituados a que nos hagan ese tipo de señalamientos. Que eso no es malo, o No es malo. sea, Es algo que se agradece. ¿qué debería pasar? Claro, es algo que se agradece porque si no tengo un amigo que me diga los errores, me busco un enemigo, pero que alguien me diga que tengo que mejorar, ¿cierto? Ok. Hasta cuestiones tan simples como que, mire que fulano de tal tiene mal aliento y todo, uy, tiene ese aliento de cantarilla, pero nadie es capaz de decirle, oye, ve donde el gastroenterólogo, ve donde el Sí, odontólogo ok. y resuelve tu problema. No, todo el mundo habla mal, sí, porque Todo el mundo le dice lo feo, pero entonces no. si alguien le dice, oye, tienes mal aliento, ve y busca ayuda y Puede que resuelve eso, ajá. y va a resolver el asunto y puede ser incómodo, pero es algo que me sirve, ¿cierto? Para mejorar algo que no está bien. Bueno, no es como se dice, o sea, es como se dicen las cosas, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Sí, ¿Sí? también, o así me lo digan feo también. Así me También moleste, digo, termino agradeciéndolo porque me va a permitir mejorar. ok, Entonces, si me están diciendo algo para mejorar, entonces puede ser generar algo de molestia y eso me puede llevar a la tristeza y ahí reflexiono y ahí establezco soluciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? uy, Iván, tres emociones que generan demasiado desagrado. La verdad, Sí. no son agradables, o sea, no son chéveres, como diríamos acá en Colombia, pero pues igual son necesarias. Y también eso queremos, pues digamos que transmitirle a toda nuestra comunidad, que entienden que la emoción está, la emoción tiene una función, eh, algo que también de pronto con tener tantas generaciones, o sea, esas diferencias de edades que podemos encontrar en nuestro contexto hace, o lo que ocurre es que también podemos decir, no sé, ay, si exagera, si es sentimental, si es sensible, ¿sí? Que creo que se vuelve también un mito. O sea, el hecho no es que uno sea sensible, pues de pronto en algunas otras épocas no se hablaba tanto de emociones, de pronto se habla más en este siglo y pues después de pandemia diría yo que es un tema que tomó auge, por decirlo así, se habla un poquito, es más coloquial el tema, ponerlo en la mesa. Pero entonces, las emociones, ¿qué pasa? Yo las puedo controlar, o sea, bueno, ya nos diste tips de qué hacer, desde mi postura como profesor, desde mi postura como estudiante, pero yo las puedo controlar. Es que, ¿por qué lo pregunto? Porque yo he escuchado o he leído ciertos escritos de estudiantes donde dicen, quiero aprender a controlar la emoción. Y yo digo, ¿controlar como si fuera un videojuego? Me cuesta ese concepto aplicarlo. Es como gestionar, ¿cierto? Sí, Iván. A ver, a veces se produce el efecto contraproducente cuando se intentan controlar las emociones. Igual, si estamos hablando de las primarias, son emociones que son naturales, Ok. son contingentes o consecuentes con una situación. Esa es la respuesta natural normal frente a determinadas situaciones. Entonces ahí, ¿qué se va a controlar? ¿Sí?
me quitaron una mano, se perdí una mano en un accidente, me miro que no tengo esa mano, pues no me voy a poner contento, ¿cierto? Me voy a poner triste y puedo llorar y si tengo dolor adicional, pues puedo lloro, sentir hasta ira. ¿cierto? Entonces que la controlo, ¿no? Pues la expreso, ¿cierto? Estoy triste, me duele, ¿sí? Ahí no hay que, por eso digo que no hay que gestionar ni controlar nada ahí, porque cuando la emoción es primaria, cuando la emoción es secundaria, como hablamos del resentimiento, la depresión o la ansiedad, a situaciones sociales o evaluaciones que ya las situaciones no son temidas, pues el intentar controlar la emoción, por ejemplo, intentar controlar la ansiedad puede producir el efecto contrario. Ahí podemos hacer un pequeño ejercicio. Por favor, todos intenten no pensar para nada en el color azul. No se imaginen nada azul. En este momento no tienen por qué imaginarse nada azul. No lo hagan. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué van a imaginarse algo azul? ¿Qué sucede? Pues Iván, Aparece el azul, ¿cierto? En la medida... apareció la ropa que tengo azul. Eso me acuerda cuando uno va a un examen médico y le dicen, no se mueva. No, sí, esa tensión, esa preocupación, si uno termina más moviendo, Sí, con mayor total. movimiento, ¿cierto? La preocupación lo lleva a moverse más. Sí, entonces a veces intentar controlar no tiene ningún sentido. Eso, inclusive hay corrientes psicológicas que antes las estrategias para el manejo de la ansiedad era controlar. Hace décadas que ya no se controla, sino se debe aprender a vivir la emoción, a entender la emoción, ¿cierto? Ahí llaman la conciencia plena, por ejemplo, ser consciente de mí ahora, qué es lo que estoy sintiendo, qué estoy pensando, cómo me estoy comportando en este momento, ¿cierto? Que me concentro, digamos, Sí. en este momento, que estoy atento a lo que estoy haciendo, así venga el pensamiento, pues digamos que lo dejo también pasar, o sea, no le pongo como tanta atención. Sí, básicamente es darme cuenta que lo que yo pienso y lo que yo siento están dentro de mí, no son la realidad. ¿Sí? Okay. Sí, sí, entonces pensar que me van a hacer una evaluación en la materia es difícil y entonces ya la perdí. ¿Sí? O sea eso no es realidad, perdón, no, ¿con quién le tocó tal clase? ¿Con fulanito o con fulanita? Uy, no, ya perdió, ¿cierto? Ay, sí, O sea, ni siquiera he estado en la primera clase y ya perdí, y ya me asusté, bueno, y entonces no sé si ya todavía perdí. sean cuchillas, pero sí. Sí, entonces ya y ni he tenido la primera clase, ¿sí? O sea, es la sentencia. Sí, eso que estoy pensando y lo que me están diciendo no es realidad, y además eso es algo que no se agradece. No, eso le pasan solo 3 y son repitentes. Entonces, por favor, dígame, esos repitentes, esos 3 que hicieron para pasar. Eso sí me sirve, eso sí me ayuda, pero que ya, sí, la suerte está echada ya, o sea, no, sí. Entonces, ¿para dónde es que iba yo con esto? Pues digamos que a que no se controla. Ah, sí, exactamente. Aunque Entonces, yo lo digo como, es que yo, lo que dije ahorita es como, tengo un control de videojuegos. O sea que ahí no sería controlar, sino que yo lo dejaría como, o bueno, también en algún momento lo hablamos, y es dejarlo en una categoría como entender. sí, hay que identificar la emoción, Ok. entender la emoción. Entender la emoción es eso, es sumergirme en la emoción, no evitarla, sino sumergirme, ver qué es lo que siento, por qué lo estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando al respecto, eso cómo afecta mi comportamiento. Y en últimas, entender que ni lo que siento ni lo que pienso es la realidad, no es, ¿sí? Está dentro de mí, es algo... Es una interpretación. Son suposiciones, muchas veces, muchas suposiciones. Entonces, entender eso es valorar la emoción, o sea, realmente sentir esto por esta situación vale la pena o no. ¿Sí? Entonces, yo valoro la emoción. La gran mayoría de veces la respuesta, cuando se hace esta pregunta, es ¿vale la pena sentirme así? La gran mayoría de veces va a ser no. Porque realmente muy pocas cosas en la vida ameritan que una persona sufra o que una persona se intranquilice. Muy pocas cosas en la vida, lo que es verdaderamente importante. Si la gran mayoría de veces la respuesta va a ser no, entonces hay que valorar la emoción, qué tan válida es esa emoción o no. ¿Sí? Que se vuelvan más como amigas, por decirlo así, o sea, como que yo las relaciones sean más cercanas, o sea, ponerlo en plano de que existen. Pues Iván, la verdad, de esto nos podríamos quedar muchísimo más tiempo. Pues sabemos que el tiempo también apremia y que la idea es también dejar puntos claves de este tema tan importante, tema que lo queremos dejar en la mesa,
¿sí? Que no sea como de las emociones solo hablan pues sí, hablamos los psicólogos, pero que sea también un tema que estamos entre ingenieros, entonces pues que ellos puedan comprenderlo y pues digamos que entenderlo más suave, más desglosado, como masticable, lo diría yo, ¿sí? Y que los estudiantes también, que no sea una pelea o que no siga siendo una pelea con no quiero sentir, porque siento esto, qué mamera sentir esto, que son digamos que los ideas o los ideales, pues las frases, perdón, que uno normalmente está escuchando ahora. Y es como, no quiero sentir esto es horrible. Pues sí, nadie le está diciendo que va a ser agradable, pero que por lo menos se dé la oportunidad para sentir. Por eso hablar de salud mental es tan importante. Muchísimas gracias por haber estado. Con mucho gusto. No sé si les quieras dejar de pronto una pregunta sobre emociones, algo que no te haya yo preguntado, pero que sí nos ponga a pensar o a reflexionar más bien. Por ejemplo, hay algo de lo que yo considero estamos ávidos los seres humanos, a veces cuesta también expresar las emociones que sí son agradables, ¿cierto? Como la alegría, como la admiración que puede generarse de otra persona, ¿no? O sea, que nos demos la oportunidad de expresar las emociones, tanto las agradables como las no agradables, que ambas emociones son absolutamente válidas y necesarias de sentir, entonces que nos demos, como tú dices, la oportunidad de sentir y de expresar, ¿no? Como a quien admiramos en nuestro diario vivir, por ejemplo. Yo, mi pareja, por ejemplo, Ok. profundamente. Bueno, qué lindo. Yo a mi familia. Sí, creo que ese es mi pilar y personas puntuales dentro de mi familia que admiro muchísimo. Y lo reconozco pues trato de reconocerlo todos los días, ¿sí? Bueno, entonces, pues ustedes a quién admiran y también identificar qué les genera alegría, fueron emociones que no alcanzamos a trabajar y pues si quieren hablar de algo más, si quieren saber de pronto de esas emociones secundarias, pues podríamos estar hablando, haciendo una segunda parte de ese tema. Muchas gracias Con gusto. a quienes se quedaron hasta este punto y pues nos vemos en un próximo episodio.